Aquel día de verano quedará grabado en mi memoria para siempre. El calor sofocante se colaba por las ventanas de nuestra casa, creando un ambiente pesado y agobiante. Yo estaba en la cocina, preparando una limonada fría para refrescarme, cuando escuché el timbre de la puerta. Sin imaginar lo que me esperaba, me dirigí a abrir, con la esperanza de que fuera una brisa fresca lo que entrara. Pero no, era Carmen, mi suegra, con esa expresión que había aprendido a reconocer tan bien. Carmen entró como un torbellino, sin siquiera saludar apropiadamente. Su rostro, generalmente maquillado con esmero, mostraba signos de agitación. El cabello, usualmente perfectamente peinado, parecía desaliñado, como si hubiera venido corriendo. Sin darme tiempo a reaccionar, se sentó en el sofá de la sala, indicándome con un gesto imperioso que me sentara frente a ella. María, comenzó, con esa voz aguda que siempre me ponía los pelos de punta, necesito hablar contigo de algo muy importante. Yo ya sabía por dónde iba la cosa. Desde que me casé con Javier, su hijo, las visitas de Carmen solían tener un motivo oculto, y casi siempre era el mismo: dinero. Me senté, intentando mantener la calma. Respiré hondo, preparándome mentalmente para lo que seguramente sería otra de sus peticiones descabelladas. Carmen comenzó su discurso, enumerando una serie de necesidades que, según ella, eran urgentes e impostergables. Hablaba de facturas pendientes, de reparaciones en su casa, de un viaje que quería hacer. La lista parecía interminable. Mientras la escuchaba, no pude evitar notar que esta vez había algo diferente en su tono. Su voz temblaba ligeramente, y sus ojos, usualmente fríos y calculadores, mostraban un destello de desesperación que nunca antes había visto. Por un momento, sentí una punzada de compasión. ¿Realmente estaría pasando por dificultades serias? Pero entonces recordé todas las veces anteriores. Las manipulaciones, las mentiras, las exigencias constantes. No podía caer en su juego nuevamente. Decidí que era momento de poner un límite claro. Carmen, la interrumpí con toda la calma que pude reunir, entiendo que puedas estar pasando por un momento difícil, pero Javier y yo no podemos seguir financiando tus gastos. Tenemos nuestras propias responsabilidades y planes para el futuro. El rostro de Carmen cambió instantáneamente. La máscara de preocupación se transformó en una mueca de rabia. Se levantó de golpe, acercándose a mí de una manera que me hizo sentir amenazada. ¿Cómo te atreves?, gritó, su voz resonando en toda la casa. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿así es como me lo agradecen? Eres una malagradecida. Intenté mantener la compostura, aunque por dentro sentía como el miedo y la ira se mezclaban en mi estómago. Carmen, por favor, cálmate. Podemos hablar de esto de manera civilizada. Pero ella no escuchaba. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, como buscando algo con que desquitarse. Y entonces lo vi. Su mirada se detuvo en las tijeras que estaban sobre la mesa, las mismas que había usado esa mañana para cortar unas flores del jardín. Todo sucedió en cuestión de segundos. Carmen se abalanzó sobre las tijeras, las agarró con fuerza y, antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Sentí un tirón brutal en mi cabello, y luego el sonido metálico de las tijeras cortando. El dolor y la sorpresa me paralizaron por un instante. Grité, más por la impresión que por el dolor físico. Me llevé las manos a la cabeza, sintiendo los mechones de cabello que caían al suelo. Carmen estaba allí, de pie, con las tijeras en una mano y un puñado de mi cabello en la otra, su rostro una mezcla de furia y satisfacción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos, ambas jadeando, sin poder creer lo que acababa de suceder. En ese momento, supe que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. Ya no era solo una cuestión de dinero o de diferencias familiares. Esto era un ataque, una violación de mi espacio personal y de mi confianza. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, no de tristeza, sino de rabia e impotencia. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo una discusión por dinero había terminado en un acto de violencia tan absurdo? Carmen pareció darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Las tijeras cayeron al suelo con un ruido sordo, y su rostro pasó de la ira a una expresión de horror. Dio un paso atrás,
balbuceando algo ininteligible. Yo me levanté, temblando, y sin decir una palabra, me dirigí al baño. Necesitaba ver el daño, necesitaba estar sola, no sabía qué necesitaba en ese momento. Al mirarme al espejo, vi el desastre que Carmen había causado. Mechones de diferentes longitudes caían de forma irregular, dejando partes de mi cuero cabelludo visibles. Era un desastre, pero más allá del daño físico, lo que me dolía era la traición, la falta de respeto, la violencia con la que mi propia suegra me había tratado. Escuché a Carmen llamándome desde la sala, su voz ahora teñida de arrepentimiento y miedo. Pero no podía enfrentarla, no en ese momento. Me encerré en el baño, deslizándome hasta el suelo, abrazando mis rodillas. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con la rabia y la incredulidad. Pasé lo que parecieron horas en esa posición, tratando de procesar lo que había sucedido. Escuché a Carmen irse, cerrando la puerta principal suavemente, como si temiera hacer más ruido del necesario. El silencio que quedó en la casa era opresivo, cargado de las consecuencias de lo que acababa de suceder. Cuando finalmente encontré la fuerza para levantarme y mirarme nuevamente al espejo, tomé una decisión. Esto no podía quedar así. No era solo por el cabello, que eventualmente crecería. Era por el respeto, por mi dignidad, por los límites que habían sido cruzados de la manera más brutal. Agarré mi teléfono y, con manos temblorosas, marqué el número de Javier. Mientras esperaba que contestara, mi mente repasaba una y otra vez la escena. ¿Cómo le explicaría esto? ¿Me creería? ¿Tomaría partido por su madre, como tantas veces lo había hecho en el pasado? Cuando Javier respondió, mi voz salió entrecortada, apenas un susurro. Javier, necesito que vengas a casa ahora mismo. Ha pasado algo terrible con tu madre. La conversación que seguiría, lo sabía, cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero en ese momento, mientras esperaba su llegada, lo único que podía hacer era mirar los mechones de cabello esparcidos por el suelo del baño, testigos silenciosos de un punto de no retorno en nuestra historia familiar. Los días que siguieron al incidente con Carmen fueron un torbellino de emociones. Cada mañana, al mirarme al espejo, los recuerdos de aquel día volvían con fuerza renovada. Mi reflejo me devolvía la imagen de un cabello irregular, cortado sin ningún cuidado, como un recordatorio constante de la locura que había vivido. Intenté arreglarlo lo mejor que pude, pero era evidente que necesitaría la ayuda de un profesional para remediar el desastre. Javier llegó a casa esa noche, horas después de mi llamada desesperada. Su rostro palideció al verme, una mezcla de horror e incredulidad dibujándose en sus facciones. Le conté todo, mi voz quebrándose en varios momentos mientras revivía la escena. Él me escuchó en silencio, sus ojos alternando entre mi cabello maltratado y el suelo, donde aún quedaban algunos mechones como prueba silenciosa de lo ocurrido. No puedo creer que mi madre haya hecho algo así, murmuró finalmente, más para sí mismo que para mí. Su voz sonaba hueca, cargada de una mezcla de vergüenza y confusión. Pude ver en sus ojos el conflicto interno que estaba viviendo, por un lado, el amor y la lealtad hacia su madre, por otro, la innegable evidencia del daño que me había causado. Esperaba que Javier tomara una posición firme, que se indignara tanto como yo, que llamara a su madre para exigirle explicaciones. Pero en lugar de eso, lo vi hundirse en el sofá, con la cabeza entre las manos, en una postura de completa impotencia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esa pregunta, tan simple y a la vez tan cargada de implicaciones, me golpeó con fuerza. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo se supone que una pareja supera algo así? No era solo el ataque físico lo que me dolía, sino la sensación de que nuestra vida familiar, ya de por sí complicada por la presencia constante de Carmen, acababa de dar un giro irreversible. Los días siguientes fueron una nebulosa de tensión y silencios incómodos. Javier intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir su mirada preocupada cada vez que me veía tocar mi cabello o mirarme al espejo. Él llamó a Carmen, sí, pero la conversación que tuvieron pareció más una formalidad que una verdadera confrontación. Cuando le pregunté al respecto, se limitó a decir que su madre estaba muy arrepentida y que necesitaba tiempo. ¿Tiempo? ¿Qué se suponía que debíamos hacer con el tiempo?
cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, temiendo que fuera Carmen con alguna nueva exigencia o, peor aún, con alguna disculpa vacía que no cambiaría nada. La tensión en casa era palpable, como una nube tóxica que lo envolvía todo. Fue en una de esas noches, mientras Javier dormía y yo me quedaba despierta, dando vueltas en la cama, cuando tomé la decisión. Necesitaba irme. No de forma permanente, me dije, sino solo por un tiempo. Necesitaba espacio para pensar, para sanar, para entender qué significaba todo esto para nuestro matrimonio y para mi relación con la familia de Javier. La mañana siguiente, con una determinación que me sorprendió a mí misma, comencé a empacar una maleta. Javier me encontró en medio de esta tarea, y su rostro se transformó en una máscara de pánico. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque era evidente. «Necesito irme por un tiempo, Javier», respondí, sin dejar de doblar ropa y meterla en la maleta. «Necesito pensar, necesito respirar». Él se acercó, intentando tomar mis manos, detenerme. «Por favor, María, no hagas esto. Podemos solucionarlo, podemos». «¿Podemos qué, Javier?», lo interrumpí, sintiendo como la frustración de los últimos días se desbordaba. «Tu madre me atacó. Me cortó el pelo como si fuera una muñeca, y tú apenas has dicho nada al respecto». Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más, culpa. Sabía que tenía razón, que su reacción había sido insuficiente, que había estado atrapado entre su amor por mí y su lealtad hacia su madre. «Hablaré con ella», prometió, su voz cargada de desesperación. «Le diré que no puede volver a casa, que necesita buscar ayuda. Haré lo que sea necesario, pero por favor, no te vayas». Por un momento, vacilé. ¿No era eso lo que había estado esperando? Que Javier tomara una posición firme, que pusiera límites claros. Pero algo dentro de mí sabía que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y las promesas de última hora no podían borrar la sensación de traición y abandono que había sentido en los días posteriores al incidente. «Lo siento, Javier», dije, cerrando finalmente la maleta. «Pero necesito hacer esto. Por mí, por nosotros. Necesito saber quién soy fuera de todo esto, fuera de la sombra de tu madre y de las expectativas de todos». Él se quedó allí, de pie en medio de la habitación, mientras yo terminaba de recoger mis cosas. Podía sentir su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos, como si estuviera memorizado esta escena, temiendo que fuera la última vez que me vería. Cuando finalmente estuve lista para irme, con mi maleta en una mano y mi bolso en la otra, me detuve frente a él. Nos miramos a los ojos, y vi en los suyos una mezcla de miedo, amor y arrepentimiento. «Esto no es un adiós definitivo», le aseguré, aunque ni yo misma estaba segura de qué deparaba el futuro. «Es solo un hasta luego. Necesito tiempo, Javier. Tiempo para sanar, para pensar. Y tú necesitas tiempo para decidir qué es lo más importante para ti». Él asintió, incapaz de hablar. Vi como una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla, y tuve que resistir el impulso de limpiarla, de abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Porque la verdad era que no sabía si lo estaría. Salí de la casa con el corazón pesado pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. El sol de la mañana me recibió, cálido y brillante, un contraste irónico con la tormenta emocional que llevaba dentro. Mientras caminaba hacia el taxi que había llamado, escuché la puerta de casa cerrarse suavemente detrás de mí. Era el sonido de un capítulo que se cerraba en mi vida, y aunque no sabía qué me esperaba, sentí una extraña mezcla de miedo y liberación. El taxi arrancó, llevándome lejos de la casa que había sido mi hogar, lejos de Javier, lejos de la sombra de Carmen. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, ni qué descubriría sobre mí misma en este tiempo de reflexión. Pero mientras la ciudad pasaba como un borrón a través de la ventanilla del taxi, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Y mientras el taxi se alejaba cada vez más de mi pasado, me permití, por primera vez en días, esbozar una pequeña sonrisa. Fuera lo que fuera que me esperaba, estaba lista para enfrentarlo. Con o sin Javier, con o sin la aprobación de su familia, era hora de redescubrir quién era yo realmente, más allá de ser la nuera de Carmen, más allá de ser la esposa de Javier.
Era hora de ser simplemente María, con todas sus fortalezas y debilidades, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Mi autoexilio voluntario se había transformado en una rutina casi cómoda. Alquilé un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, lo suficientemente lejos de nuestra casa como para no correr el riesgo de encontrarme con Javier o, peor aún, con Carmen por casualidad. Las primeras noches fueron difíciles, plagadas de insomnio y dudas. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿No estaba siendo demasiado dura con Javier? Pero con el paso de los días, comencé a sentir una paz que hacía mucho no experimentaba. Retomé viejas aficiones que había dejado de lado. Comencé a pintar de nuevo, algo que no hacía desde antes de casarme. El lienzo se convirtió en mi confidente silencioso, el lugar donde podía plasmar todas las emociones que bullían en mi interior. Colores vivos y trazos fuertes representaban mi ira y frustración, mientras que suaves degradados en tonos pastel reflejaban la esperanza y la calma que poco a poco iba recuperando. Javier me llamaba casi todos los días al principio. Nuestras conversaciones eran breves y algo tensas, llenas de silencios incómodos y preguntas no formuladas. Con el tiempo, las llamadas se espaciaron, volviéndose semanales. Me contaba sobre su trabajo, sobre cómo iba la casa, pero evitaba mencionar a Carmen. Yo se lo agradecía en silencio. No estaba lista para hablar de ella, para enfrentar ese capítulo de nuestra historia. Fue en una tarde tranquila de domingo cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Estaba en medio de una sesión de pintura, completamente absorta en los colores y las formas que surgían en el lienzo, cuando el teléfono sonó. Al ver el nombre de Javier en la pantalla, sentí una punzada de ansiedad. No era su horario habitual para llamar. Javier, contesté, intentando que mi voz no reflejara la preocupación que sentía. María. Su voz sonaba rota, casi irreconocible. Hubo un silencio largo, pesado, antes de que continuara. ¿Ha pasado algo? Es mi madre. Sentí como mi corazón se aceleraba. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar del dolor y la rabia que aún sentía hacia Carmen, el tono de Javier me llenó de un temor que no esperaba sentir. ¿Qué ha pasado?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ha tenido un accidente. Iba conduciendo, en esa curva peligrosa cerca de casa. Perdió el control y... Su voz se quebró, y pude escuchar cómo intentaba contener un sollozo. El coche chocó contra un árbol. Está en el hospital. Me quedé en silencio, intentando procesar la información. Imágenes del coche de Carmen, destrozado contra un árbol, inundaron mi mente. A pesar de todo, no pude evitar sentir una punzada de compasión. ¿Cómo está?, logré preguntar finalmente. Hubo otro silencio, este aún más largo que el anterior. Cuando Javier volvió a hablar, su voz era apenas audible. Está viva, pero... María, los médicos dicen que ha quedado paralizada de la cintura para abajo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como las piernas me temblaban. Carmen, esa mujer fuerte y dominante, que siempre parecía invencible, ahora estaba postrada en una cama de hospital, su vida cambiada para siempre. Lo siento mucho, Javier, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor que me había causado, no podía alegrarme por su sufrimiento. ¿Cómo estás tú? No lo sé, respondió con honestidad. Todo ha pasado tan rápido. Los médicos dicen que necesitará cuidados constantes, rehabilitación. Nuestra vida va a cambiar completamente, María. Y ahí estaba. El motivo real de su llamada, la razón por la que me estaba contando todo esto. Pude sentir el peso de sus palabras no dichas, la petición silenciosa que flotaba entre nosotros. Javier, comencé, intentando mantener la calma, sé lo que estás pensando, pero... Te necesito, María, me interrumpió, su voz cargada de desesperación. Necesito que vuelvas. No puedo hacer esto solo. Mi madre te necesita, yo te necesito. Cerré los ojos, sintiendo como un torbellino de emociones me invadía. Por un lado, la compasión y el deseo de ayudar. Por otro,
El recuerdo vívido de aquel día, el sonido de las tijeras cortando mi cabello, la sensación de traición y abandono. Javier, yo. Mi voz se quebró. ¿Cómo podía explicarle que, a pesar de la tragedia, a pesar de la gravedad de la situación, no me sentía capaz de volver? ¿Cómo decirle que la idea de estar cerca de Carmen, incluso en estas circunstancias, me llenaba de ansiedad y miedo? Por favor, María, insistió. Sé que lo que pasó fue terrible, imperdonable incluso. Pero esto lo cambia todo. Mi madre está sufriendo, está asustada. Necesita apoyo, necesita una familia unida. Sus palabras me golpearon con fuerza. Familia unida. ¿Acaso no había sido Carmen quien había destrozado esa unión con sus acciones? ¿No había sido ella quien había cruzado una línea que nunca debió cruzarse? Javier, entiendo por lo que estás pasando, dije finalmente, intentando que mi voz sonara firme pero comprensiva. Y lo siento mucho por tu madre, de verdad. Pero no puedo simplemente volver y fingir que nada ha pasado. Necesito tiempo. Hubo un silencio largo, pesado. Casi podía sentir la decepción y la frustración de Javier a través del teléfono. «¿Tiempo?», repitió, su voz teñida de amargura. «Mi madre está paralizada, María. No tenemos tiempo». Sus palabras me dolieron, pero sabía que estaba hablando desde el dolor y la desesperación. Aún así, no podía ceder. No ahora, no de esta manera. «Lo siento, Javier», repetí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Pero no puedo. No estoy lista». La llamada terminó poco después, con promesas vagas de mantenernos en contacto y de pensar en la situación. Pero ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado. La brecha entre nosotros, que ya era grande antes del accidente, ahora parecía insalvable. Me quedé sentada en la cama durante horas, mirando el lienzo a medio terminar. Los colores que antes me parecían vibrantes y llenos de vida ahora lucían apagados, como si reflejaran el torbellino de emociones que sentía en mi interior. Por un momento, me permití imaginar cómo sería volver. Cuidar de Carmen, estar al lado de Javier en estos momentos difíciles. Pero luego, como un relámpago, volvía el recuerdo de aquel día fatídico. El miedo, la impotencia, la traición. No podía volver. Al menos no ahora, no de esta manera. Mientras la noche caía sobre la ciudad, me acerqué a la ventana de mi pequeño apartamento. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, y la vida continuaba su curso, ajena al drama que se desenvolvía en mi interior. Me pregunté qué deparaba el futuro, cómo afectaría esta nueva situación a mi relación con Javier, con su familia. No tenía respuestas, solo un mar de dudas y emociones contradictorias. Pero de una cosa estaba segura, esta decisión, la de no volver inmediatamente, era la correcta para mí en este momento. El tiempo diría si era la correcta para todos los demás. Con un suspiro, volví a mi lienzo. Tomé un pincel y, con trazos suaves pero decididos, comencé a pintar de nuevo. Esta vez, los colores parecían fluir con más facilidad, como si el acto de plasmar mis emociones en el lienzo fuera una forma de terapia, una manera de procesar todo lo que estaba sucediendo. Mientras pintaba, me di cuenta de que este capítulo de mi vida, con todos sus giros inesperados y sus desafíos, estaba lejos de terminar. El accidente de Carmen había añadido una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo en mis propios términos, sin perder de vista quién era y lo que necesitaba para sanar y crecer. Los días que siguieron a la noticia del accidente de Carmen fueron una montaña rusa emocional. Me debatía constantemente entre la compasión por su situación y el recuerdo doloroso de lo que me había hecho. Las llamadas de Javier se volvieron más frecuentes, cada una cargada de una desesperación apenas contenida. Podía sentir cómo la presión aumentaba con cada conversación, con cada súplica velada para que volviera. Fue en una tarde lluviosa, casi 2 semanas después del accidente, cuando el timbre de mi apartamento sonó de manera inesperada. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Javier. Estaba empapado por la lluvia,
su cabello pegado a la frente y sus ojos inyectados en sangre, evidencia de noche sin dormir y preocupación constante. Javier, susurré, sorprendida por su presencia. ¿Qué haces aquí? Sin esperar invitación, entró al apartamento, sus zapatos mojados dejando huellas en el suelo. Se giró para mirarme, y pude ver una mezcla de emociones en su rostro, desesperación, amor, y algo que parecía casi resentimiento. No puedo más, María, dijo, su voz ronca. No puedo seguir haciendo esto solo. Te necesito. Mi madre te necesita. Cerré la puerta lentamente, intentando ganar unos segundos para ordenar mis pensamientos. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que aún se sentía herida y traicionada, me mantuvo a distancia. Javier, ya hemos hablado de esto, comencé, intentando mantener la calma. Entiendo que la situación es difícil, pero... ¿Difícil?, me interrumpió, su voz elevándose. ¿Crees que, difícil, describe lo que estamos pasando? Mi madre está paralizada, María. Necesita ayuda para todo. Para comer, para bañarse, para todo. Su voz se quebró en la última palabra, y pude ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Me acerqué a él, guiándolo hacia el sofá. Nos sentamos, y por un momento, solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Javier tenía la mirada perdida, como si estuviera reviviendo cada momento de las últimas semanas. Sé que es una situación terrible, dije suavemente. Y lo siento mucho por tu madre, de verdad. Pero Javier, no puedes esperar que simplemente olvide lo que pasó. Lo que ella me hizo. Fue un error, exclamó, volviéndose hacia mí con intensidad. Sí, lo que hizo estuvo mal, terriblemente mal. Pero, ¿no crees que ya ha pagado por ello? ¿No es suficiente castigo lo que le ha pasado? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Castigo? ¿Acaso creía que yo deseaba que algo así le sucediera a Carmen? No se trata de castigo, Javier, respondí, sintiendo cómo la frustración crecía en mi interior. Se trata de respeto, de límites. Tu madre cruzó una línea que nunca debió cruzar, y tú apenas hiciste nada al respecto. Vi cómo el dolor se reflejaba en sus ojos ante mis palabras, pero no podía detenerme. Era como si una represa se hubiera roto, y todas las emociones que había estado conteniendo durante semanas fluyeran de golpe. ¿Crees que fue fácil para mí irme?, continué. ¿Crees que no me dolió dejarte, dejar nuestra casa, nuestra vida juntos? Pero necesitaba hacerlo, Javier. Necesitaba espacio para sanar, para entender qué significaba todo esto para nosotros, para nuestro futuro. Javier se levantó de golpe, comenzando a caminar de un lado a otro del pequeño salón. Sus manos se cerraban y abrían, como si estuviera luchando por contener una explosión de emociones. ¿Y qué hay de mi futuro, María?, preguntó, su voz cargada de amargura. ¿Qué hay de mi madre? ¿Debo elegir entre la mujer que amo y mi madre que me necesita? No te estoy pidiendo que elijas, respondí, intentando mantener la calma. Te estoy pidiendo que entiendas. Que respetes mi decisión, mi necesidad de tiempo y espacio. Tiempo, exclamó, girándose hacia mí con los ojos brillantes de frustración. ¿Cuánto tiempo más necesitas? ¿Semanas? ¿Meses? Mi madre necesita ayuda ahora, María. Yo te necesito ahora. Me levanté también, enfrentándolo. ¿Y qué hay de lo que yo necesito, Javier? ¿Has pensado en eso? ¿Has considerado cómo me sentiría volviendo a esa casa, enfrentándome a tu madre cada día, recordando constantemente lo que pasó? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos miramos, ambos jadeando ligeramente, como si hubiéramos estado en una batalla física en lugar de emocional. Pude ver cómo la realidad de mis palabras se asentaba en Javier, cómo la comprensión comenzaba a aparecer en sus ojos. Yo, no había pensado en eso, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Estaba tan concentrado en mi madre, en la situación, que no consideré realmente cómo te afectaría a ti. Sentí como un nudo se formaba en mi garganta.
Era la primera vez desde el incidente que Javier realmente parecía entender mi perspectiva. Te amo, Javier, dije suavemente, acercándome a él. Y parte de mí quiere estar ahí para ti, apoyarte en este momento difícil. Pero no puedo sacrificar mi bienestar emocional, no puedo poner en riesgo todo el progreso que he hecho estas semanas. Javier me miró, y pude ver el conflicto en sus ojos. El amor que sentía por mí luchando contra su sentido del deber hacia su madre. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó, su voz cargada de derrota. ¿Cómo solucionamos esto? Me senté nuevamente en el sofá, invitándolo a hacer lo mismo. Cuando se sentó a mi lado, tomé sus manos entre las mías. No tengo todas las respuestas, Javier, admití. Pero sé que forzar las cosas no ayudará. Necesitamos encontrar un equilibrio, una manera de avanzar que respete las necesidades de todos. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó, su voz teñida de desesperación y esperanza a partes iguales. Podríamos buscar ayuda profesional, sugerí. Alguien que pueda cuidar de tu madre durante el día, alguien con experiencia en situaciones como esta. Y tal vez podríamos considerar la terapia de pareja, para trabajar en nuestra relación, en cómo manejar esta situación juntos. Vi cómo la idea se asentaba en Javier, cómo la tensión en sus hombros comenzaba a disminuir ligeramente. Eso podría funcionar, dijo lentamente. Pero, ¿y tú? ¿Volverías a casa? Respiré profundamente, sabiendo que mi respuesta podría determinar el curso de nuestra relación. No inmediatamente, respondí con honestidad. Pero podríamos empezar con pasos pequeños. Tal vez podría visitarte, pasar algunas tardes en casa. Ir reintegrándome gradualmente, a medida que me sienta más cómoda. Javier asintió lentamente, y por primera vez en semanas, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. No será fácil, dijo, apretando mis manos. No lo será, concordé. Pero si ambos estamos dispuestos a trabajar en ello, a ser pacientes y comprensivos, tal vez podamos encontrar un camino a través de esto. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que la magnitud de nuestra conversación, de las decisiones que estábamos tomando, se asentara. La lluvia afuera había amainado, y un rayo de sol se filtraba por la ventana, iluminando el espacio entre nosotros. «Te he extrañado», murmuró Javier, su voz cargada de emoción. «Yo también te he extrañado», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No sabía qué nos deparaba el futuro. El camino que teníamos por delante estaba lleno de desafíos y obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. No era un final feliz, no todavía. Pero era un comienzo, una oportunidad de reconstruir, de sanar, de crecer juntos a través de esta adversidad. Mientras Javier me abrazaba, enterrando su rostro en mi cuello, supe que esta confrontación, aunque dolorosa, había sido necesaria. Había abierto la puerta a una comprensión mutua, a un camino hacia adelante. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos ahora lo enfrentaríamos juntos, paso a paso, día a día. Los días que siguieron a la confrontación con Javier fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Habíamos llegado a un acuerdo tentativo, un plan para avanzar paso a paso, pero la realidad de implementarlo resultó ser más compleja de lo que anticipamos. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pequeños obstáculos que ponían a prueba nuestra determinación y paciencia. Me encontraba en mi pequeño apartamento, intentando concentrarme en un lienzo en blanco, cuando el timbre sonó. Era el cartero, con un sobre en la mano. Lo tomé, agradeciendo distraídamente, y cerré la puerta. Al mirar el remitente, sentí como mi corazón daba un vuelco. Era de Carmen. Por un momento, consideré no abrirlo. ¿Qué podría decirme que no hubiera dicho ya Javier? ¿Qué palabras podrían borrar el dolor y la traición que aún sentía? Pero la curiosidad, mezclada con una pizca de aprensión, finalmente ganó. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía que apenas reconocí. Los trazos eran irregulares, temblorosos, muy diferentes de la escritura firme y segura que recordaba de Carmen. Era un testimonio silencioso de cómo el accidente había afectado cada aspecto de su vida. Querida María,
comenzaba la carta. Sé que estas palabras pueden llegar demasiado tarde, y entenderé si decides no leer más allá de esta línea. Pero si has llegado hasta aquí, te ruego que me concedas unos minutos más de tu tiempo. Me senté en el sofá, la carta entre mis manos, sintiendo el peso de cada palabra. Carmen continuaba: lo que hice aquel día es imperdonable. No hay excusa que pueda justificar mis acciones, y no pretendo buscarlas. Actué de manera impulsiva, dominada por una rabia y un miedo que ahora me avergüenzan profundamente. Te herí, no solo físicamente, sino de una manera que ninguna suegra, ninguna persona, debería herir a otra. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. No eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de una emoción que no podía nombrar. Carmen seguía: este accidente ha cambiado todo. No solo mi cuerpo, sino mi perspectiva de la vida. Pasé de ser una mujer independiente, a veces demasiado orgullosa, a depender de otros para las tareas más básicas. Esta nueva realidad me ha obligado a enfrentar mis propios demonios, mis inseguridades, mis errores. Hizo una pausa en su narración, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. No espero tu perdón, María. Sé que lo que hice va más allá de una simple disculpa. Pero quiero que sepas que estoy profundamente arrepentida. Cada día, mientras lucho por recuperar algo de independencia, pienso en ti, en el daño que te causé, en la familia que casi destruyo con mis acciones. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente, mezclándose con los recuerdos de aquel fatídico día. Podía sentir la sinceridad en cada línea, el dolor y el arrepentimiento que impregnaban cada palabra. Javier me ha contado que te has alejado, que necesitas tiempo y espacio. Lo entiendo, y aunque me duele no poder verte, respeto tu decisión. Él te necesita, María. Más de lo que quizás él mismo se da cuenta. Y aunque sé que no tengo derecho a pedirte nada, te ruego que no lo castigues por mis errores. Sentí una punzada en el corazón. ¿Acaso Carmen creía que mi distanciamiento era una forma de castigar a Javier? ¿O a ella? No busco excusas, pero quizás una explicación pueda ayudarte a entender, aunque no a perdonar. Durante años, he luchado con mis propios miedos e inseguridades. El miedo a perder a mi hijo, a quedarme sola, me llevó a actuar de maneras que ahora reconozco como tóxicas y dañinas. Te veía como una amenaza, no como la maravillosa compañera que eres para Javier. Respiré profundamente, intentando procesar todo lo que estaba leyendo. La vulnerabilidad de Carmen, tan diferente de la mujer fuerte y a veces intimidante que conocía, me desconcertaba. Este accidente, esta nueva realidad en la que vivo, me ha obligado a enfrentar mis errores. He tenido que aprender a pedir ayuda, a reconocer mis limitaciones, a valorar realmente lo que es importante en la vida. Y me he dado cuenta, demasiado tarde quizás, de cuánto daño he causado con mi comportamiento. La carta continuaba, detallando cómo el accidente había cambiado su perspectiva, cómo cada día era una lucha no solo física sino emocional. Carmen hablaba de la terapia que había comenzado, de cómo estaba trabajando para ser una mejor persona, una mejor madre, una mejor suegra. No te pido que vuelvas, María. No te pido que me perdones. Solo te pido que consideres dar una oportunidad a nuestra familia. No por mí, sino por Javier, por ti misma, por el amor que sé que aún existe entre ustedes. Las últimas líneas de la carta estaban borrosas, manchadas por lo que parecían ser lágrimas. Independientemente de lo que decidas, quiero que sepas que estoy trabajando cada día para ser mejor. Para merecer, algún día, ser parte de tu vida nuevamente. Y si ese día nunca llega, al menos sabré que hice todo lo posible por enmendar mis errores. Con profundo arrepentimiento y esperanza, Carmen. Dejé caer la carta sobre mi regazo, sintiendo como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de mis hombros. Las emociones me abrumaban, confusión, tristeza, un atisbo de esperanza, y algo que se parecía mucho al alivio. No estaba lista para perdonar, no completamente. El dolor y la traición aún estaban demasiado frescos. Pero las palabras de Carmen habían abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Una puerta hacia la comprensión, hacia la posibilidad de sanar. Me levanté, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí,
bulliciosa e indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en cada edificio, en cada apartamento. Pensé en Javier, en su lucha por equilibrar su amor por mí con su deber hacia su madre. Pensé en Carmen, paralizada no solo físicamente, sino por el peso de sus acciones pasadas. Y pensé en mí misma. En el camino que había recorrido desde aquel día terrible, en la fuerza que había descubierto en mí, en la claridad que había ganado estando lejos. La carta de Carmen no borraba el pasado, pero ofrecía una perspectiva nueva, una oportunidad de ver más allá del dolor y la rabia. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Tomé mi teléfono, mis dedos vacilando sobre el nombre de Javier. Aún no estaba lista para volver, para enfrentar a Carmen cara a cara. Pero quizás, solo quizás, estaba lista para dar un pequeño paso hacia adelante. Marqué el número de Javier, mi corazón latiendo con fuerza mientras esperaba que respondiera. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Javier, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Creo que es hora de que hablemos. De verdad. Mientras escuchaba su respuesta, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón, no todavía. Pero era el comienzo de algo. Un camino hacia la sanación, hacia un futuro que, aunque incierto, ya no parecía tan sombrío como antes. La carta de Carmen descansaba sobre la mesa, un recordatorio tangible de que el cambio es posible, de que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, iluminando mi pequeño apartamento con un resplandor dorado, sentí, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de verdadera esperanza. El café estaba lleno de gente aquella tarde, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas creando una atmósfera acogedora. Elegí este lugar para encontrarme con Javier precisamente por su neutralidad. No era nuestra casa, ni mi apartamento, sino un terreno intermedio donde podíamos hablar sin el peso de los recuerdos presionándonos. Llegué temprano, mis nervios me impulsaron a salir de casa antes de lo necesario. Mientras esperaba, jugueteaba con la taza de café entre mis manos, el calor reconfortante contrastando con la fría ansiedad que sentía por dentro. La carta de Carmen pesaba en mi bolso, una presencia tangible que había cambiado todo y nada al mismo tiempo. Cuando vi a Javier entrar por la puerta, sentí como mi corazón daba un vuelco. Se veía cansado, con ojeras marcadas bajo los ojos, pero había una chispa de esperanza en su mirada que no había visto en mucho tiempo. Se acercó a la mesa y, por un momento, nos quedamos allí, mirándonos, indecisos entre la familiaridad de un abrazo y la distancia que se había creado entre nosotros. «Hola», dijo finalmente, sentándose frente a mí. Su voz era suave, casi cautelosa. «Hola», respondí, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Gracias por venir». Hubo un momento de silencio incómodo, ambos buscando las palabras adecuadas para comenzar esta conversación que sabíamos que cambiaría el curso de nuestras vidas. «Recibí una carta de tu madre», dije finalmente, decidiendo ir directamente al grano. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. «¿Una carta?» «No sabía, ella no me dijo nada», respondió, la confusión evidente en su rostro. Asentí, sacando el sobre de mi bolso y poniéndolo sobre la mesa entre nosotros. «La recibí hace unos días. Bueno, creo que deberías leerla». Javier tomó el sobre con manos temblorosas, sacando la carta y comenzando a leer. Vi cómo sus expresiones cambiaban mientras avanzaba por las palabras de su madre, sorpresa, dolor, y finalmente, una mezcla de tristeza y alivio. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «María, yo, no sé qué decir. No tenía idea de que mi madre se sintiera así». «Yo tampoco», admití. «Fue inesperado». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de las palabras de Carmen flotando entre nosotros. «¿Qué piensas?», preguntó Javier finalmente, su voz apenas un susurro. Tomé un sorbo de mi café, ganando tiempo para ordenar mis pensamientos. «Honestamente, no lo sé. Una parte de mí quiere creer en su arrepentimiento, en su deseo de cambiar. Pero otra parte tiene miedo», completó Javier, y asentí. «Sí, tiene miedo. Lo que pasó ese día, Javier, no es algo que pueda olvidar fácilmente.
Vi cómo el dolor cruzaba su rostro, y por un momento me sentí culpable por traer de vuelta esos recuerdos. Pero sabía que era necesario, que teníamos que enfrentar todo esto si queríamos avanzar. Lo sé, dijo suavemente. Y entiendo por qué te fuiste, por qué necesitabas espacio. Creo que yo también lo necesitaba, aunque no me di cuenta en ese momento. Sus palabras me sorprendieron. ¿Qué quieres decir? Javier suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto que reconocí como de frustración. Estar solo, cuidando de mi madre, me ha hecho ver las cosas de manera diferente. Me ha hecho darme cuenta de cuánto dependía de ti, no solo para ayudar con mi madre, sino para todo. Sentí una punzada en el corazón. ¿Acaso estaba diciendo que estaba mejor sin mí? Como si leyera mis pensamientos, Javier se apresuró a continuar. No me malinterpretes. Te he extrañado cada día, cada momento. Pero este tiempo separados me ha hecho darme cuenta de que necesitaba crecer, enfrentar mis propios problemas en lugar de esperar que tú los resolvieras por mí. Asentí lentamente, entendiendo lo que quería decir. Creo que yo he pasado por algo similar, admití. Estar lejos, tener mi propio espacio, me ha ayudado a encontrarme a mí misma de nuevo. Javier extendió su mano sobre la mesa, no quite para tocar la mía, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz mezclada con esperanza y temor. Miré nuestras manos, tan cerca y a la vez tan lejos. No lo sé, Javier. La carta de tu madre cambia las cosas, pero no lo arregla todo mágicamente. Lo entiendo, dijo, y pude ver en sus ojos que realmente lo hacía. No espero que vuelvas a casa mañana, ni que perdones a mi madre de inmediato. Pero tal vez podríamos intentar dar pequeños pasos. ¿Qué tipo de pasos?, pregunté, curiosa por saber qué tenía en mente. Bueno, comenzó, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, podríamos empezar por esto. Café, una vez a la semana. Sin presiones, solo hablar. Ponernos al día. No pude evitar sonreír ante la idea. Era simple, pero significativa. Me gusta eso, dije. Y tal vez podría visitar la casa de vez en cuando. No para quedarme, solo, para acostumbrarme de nuevo. Vi cómo la esperanza iluminaba el rostro de Javier. Eso sería maravilloso, dijo suavemente. Pero Javier, añadí, mi tono volviéndose más serio, necesito que entiendas algo. Si vamos a intentar esto, si vamos a tratar de reconstruir nuestra relación y tal vez, algún día, mi relación con tu madre, necesito saber que estás de mi lado. Que si las cosas se ponen difíciles, si tu madre, si vuelve a sus viejos hábitos, me apoyarás. Javier asintió solemnemente. Lo haré, María. He aprendido mi lección. Tú eres mi prioridad, mi compañera. Te lo prometo. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros ante sus palabras. No era una garantía de que todo sería perfecto, pero era un comienzo, un compromiso mutuo de intentarlo. Hay algo más, dije, recordando una idea que había estado dando vueltas en mi cabeza desde que recibí la carta. Creo que deberíamos considerar la terapia. ¿Terapia?, preguntó Javier, sorprendido. Asentí. Sí, terapia de pareja para nosotros. Y tal vez algún día, terapia familiar con tu madre. Creo que todos tenemos mucho que procesar, mucho que sanar. Vi cómo Javier consideraba la idea, y después de un momento, asintió. Tienes razón. Creo que nos vendría bien tener a alguien que nos guíe en este proceso. Sentí como una sensación de alivio me invadía. No era una solución mágica, pero era un plan, un camino a seguir. Mientras terminábamos nuestro café, hablando de detalles prácticos y haciendo planes tentativos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. No era la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, porque sabía que eso era imposible. Era una esperanza más madura, más realista, de que podíamos construir algo nuevo, algo tal vez incluso mejor que lo que teníamos antes. Al salir del café, Javier y yo nos despedimos con un abrazo suave, el primero en meses. Sentí su familiaridad, su calidez,
pero también la novedad de este nuevo comienzo. Mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, pensé en la carta de Carmen, en la conversación con Javier, en el camino que teníamos por delante. No sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles, momentos de duda, tal vez incluso retrocesos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos avanzando en la dirección correcta. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Miré hacia el horizonte, hacia el futuro incierto pero lleno de posibilidades que se extendía ante mí. No sabía exactamente qué nos deparaba, pero estaba lista para enfrentarlo, paso a paso, día a día, con una nueva fuerza y comprensión que había ganado a través de esta difícil experiencia. El camino hacia adelante no sería recto ni fácil, pero al menos ahora, teníamos un mapa, una brújula, y lo más importante, la voluntad de recorrerlo juntos.